estudiantes, una vez más nos encontramos aquí listos para trabajar un nuevo tema de matemática. El día de hoy vamos a avanzar sobre el plano cartesiano. El tema que ya hicimos anteriormente era de los pares ordenados, del producto cartesiano, ¿sí? Entonces, el tema de producto cartesiano nos ayuda bastante a trabajar lo que ahora vamos a hacer, porque el plano cartesiano consiste en ubicar esos pares ordenados en el plano cartesiano. Entonces, el tema anterior, si lo hemos comprendido bien, lo vamos a también reflejar en este nuevo tema, ¿ya? Entonces, vamos a leer primero el concepto y de ahí con los ejemplos vamos a ir entendiendo de qué se trata el tema. Tenemos acá el plano cartesiano, nos dice, permite ubicar pares ordenados, ¿ya? Esos pares ordenados ahora los vamos a llamar coordenadas, ¿sí? Ese va a ser su nuevo nombre acá, entonces lo vamos a encerrar. Su nuevo nombre es coordenadas. Entonces, esas coordenadas, que son los pares ordenados, son los que vamos a ubicar en nuestro plano cartesiano, ¿ya? Donde la primera componente me dice pertenece al eje X, el eje X va a ser la línea horizontal, es decir, la línea que está en este sentido, ¿ya? Y la segunda componente pertenece al eje Y, que es el eje vertical, ¿ya? Entonces, al punto de corte de los dos ejes se le denomina origen y está dada por el par ordenado 0, punto y coma 0. Entonces, la recta vertical, así vertical, y la recta horizontal, ¿ya? Forman un plano cartesiano. Y ese punto donde se cortan se llama el punto de origen y es el 0, punto y coma 0. Entonces, toda la definición está dada aquí en esta partecita. Al otro ladito, ya, aquí nos dice, bueno, no se puede ver bien, nos dice acá, al eje X, ya, se le denomina, vamos a mover esto, al eje X se le llama también eje de las abscisas, y acuérdate de esa palabra, abscisas, y al eje Y, el eje de las ordenadas. Entonces, al eje que está en forma horizontal se le llama también el eje de las abscisas, y al eje Y que está así se le llama el eje de las ordenadas. Eje Y, eje X. Acuérdate, eje Y, eje X, ¿ya? Entonces, ahí entra a tallar toda la parte teórica. Vamos a seguir avanzando. Nos dice acá, para una actividad en el grupo deportivo de Mercedes y Ricardo, los niños debían ubicar unas banderas de colores en determinados puntos de una zona cerca a una fuente. Los niños recibieron las banderas, una cinta métrica y un mapa que les indicaba los puntos precisos donde deberían clavarlas, dependiendo de su color. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Mira, los puntos ya están en el plano cartesiano y lo que voy a hacer yo es ubicar qué pares ordenados les dieron origen, ¿ya? Entonces, acá está el punto A y yo voy a colocar qué par ordenado es y así sucesivamente con todas las letras. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Empezamos con la letra A, mira, aquí está, A. Si yo veo, acá está la fuente, mira, la fuente está justo en el punto 0, en el punto de origen, donde se corta el eje Y y el eje X, ¿sí? Entonces me pregunto, a ver, en X ¿avanzó algo? Mira, este es el eje X. ¿Avanzó algo en X? No. Entonces es 0. Y en Y, ¿cuánto ha subido? ¿Cuántos cuadraditos? 2. Entonces, mi par ordenado va a ser 0, 0, punto y coma 2. ¿Ya? El siguiente punto, H. A ver, H, ¿dónde está? Aquí está H. Mira, en el eje X, ¿cuánto avanzó desde el 0? ¿Cuánto avanzó? 1, 2, ¿verdad? Porque está aquí. Avanzó 2. ¿Y cuánto subió? 1, 2, 3, 4, 5. Primero nombro lo que avanzó en X y después lo que avanzó en Y. ¿Ya? Ahora tengo aquí la letra D. Aquí está D. En X, ¿cuánto avanzó? Mira, avanzó solo 1 desde el 0. Siempre nuestra referencia va a ser el 0, punto y coma 0. Avanzó 1 y
Dijimos que D había avanzado 1 en X y 3 en Y. Entonces coloco primero lo que avanzó en X y luego lo que avanzó en Y. Ahora el punto K. K en X, ¿cuánto avanzó? A ver, avanzó 3 espacios. Muy bien. Y en Y, es decir, para arriba, ¿cuántos ha avanzado? 4, ¿ves? Tienes que darte cuenta de acuerdo a estos numeritos. O tú los puedes contar. Mira, 1, 2, 3 y 4. Entonces, aquí el punto es 3. Primero nombro lo que está en X y luego lo que avanzó en Y. Ahora, el punto G. El par ordenado G. Aquí es 2. 2 avanzó en X y también 2 avanzó en Y. Entonces, acá es 2. Punto y coma 2. Seguimos con la letra C. ¿Cuánto avanzó en X? Mira, avanzó 1. ¿Y cuánto subió? 1, 2, 3 y 4. Entonces mi par ordenado va a ser 1, punto y coma 4. J. A ver, J avanzó, mira, 3. Y en Y, ¿cuánto avanzó? 3. Ah, ya, entonces mi par ordenado es 3, punto y coma 3. Ahora me toca F. F, mira, ¿cuánto avanzó en X? 2, acá está el 2. ¿Y cuánto avanzó en Y? 1. Entonces, primero coloco lo que avanzó en X, en el eje horizontal, y luego lo que avanzó en Y, en el eje vertical. ¿Ya? Tenemos la letra B. Mira, B. Mira, está sobre la recta, ¿sí? Sobre el eje. Entonces, X no avanzó nada, es 0. Pero en Y sí avanzó, 5, ¿verdad? Entonces acá pongo 0, punto y coma 5. Y acá está ahí, ¿cuánto avanzó en X? 4. Y en Y, 1. Muy bien, ya más fácil, ¿verdad? Ya te vas dando cuenta. Entonces en X avanzó 4 y en Y avanzó 1. Muy bien. Ahora E. E avanzó en X. ¿Cuánto avanzó en X? Mira, 1. ¿Pero en Y subió algo? No. Entonces coloco 1 y aquí pongo 0. Y finalmente la letra L, acá está L. ¿Cuánto avanzó en X? 4. Y en Y también 4. Entonces mi par ordenado es 4, punto y coma 4. Y listo, terminé de ubicar todos mis pares ordenados que estaban ocultos aquí, ya los he descubierto. ¿Ya? Muy bien, ese es nuestro primer ejemplo. Continuamos. Sigamos trabajando con el primer ejercicio. A ver, me dice acá, localiza los siguientes puntos en un plano cartesiano. Mira, acá está mi plano cartesiano, ¿sí? Ya tengo dibujado. Y me dice que ubique todos estos puntos, ¿ya? Voy a empezar con A. Me dice 3, punto y coma 7. Acá es punto y coma, ¿ya? 3, punto y coma 7. A ver, el primer numerito que tú veas, ese va a ir en el eje X. Y el segundo numerito que tú veas, ese número va a ir en Y. ¿Ya? Mira, vamos a hacerlo con calma. Entonces, primero 3 en X. Mira, acá ha avanzado. Acá está el 1, ¿verdad? 2, acá está el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Dónde está el 3? El 3 está aquí, ¿sí? Ya está, ese es el 3. Ahora, me dice 7. ¿7 para dónde? Para arriba. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces mi par ordenado va a estar ahí, ¿ya? Esa es la letra A. Entonces pongo aquí letra A. Ese es el primer par ordenado. Ahora voy a ubicar la letra B. B me dice 5, punto y coma 5. Listo, primero en X ubico el 5. ¿Dónde estará el 5? Aquí está el 5, ¿verdad? Ya está, ya estoy en X. Ahora me dice que suba 5, ¿sí? Entonces subo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces mi puntito va a estar aquí, ¿verdad? 5, punto y coma 5. Listo, entonces ese va a ser mi letra B. Continúo. C, 2, punto y coma 8. A ver, 2, 2. Acá está el 2. Hasta el 8 tengo que ir. 2, hasta acá es 4, 6 y 8. Ah, ya.
Entonces tengo que irme hasta aquí, ¿verdad? Listo. ¿Y ese qué punto va a ser? ¿Qué par ordenado? C, ¿verdad? Esa es la coordenada C. Ahora vamos a hacer la coordenada D. 0, punto y coma 0. Ah, ya está muy sencillito porque yo te dije que el 0, punto y coma 0 está justamente en el origen, es decir, aquí, en este corte. Entonces, ahí yo le voy a colocar la letra D. Listo. Sigo. 6, punto y coma 4 me dice. Ya, primero ubico ese 6. Primero el 6 y luego el 4. El 6 en X, este es X. No te olvides, este es X. 6, acá está el 6. ¿Ya? Y me dice que vaya hasta el 4. ¿Dónde es el 4? 4, 4, 4, 4. Aquí está el 4, mira. Ahí está el 4. Acá está el 6 y aquí está el 4. Entonces, en ese punto de intersección, coloco mi siguiente punto. ¿Listo? Ya está. A ver, vamos a hacer algo más pequeñito para que se mire mejor. Ya está. Entonces ese va a ser mi punto E. Sigo F, 0, punto y coma 3. 0 en X. Acá está 0 en X, no me muevo. Y 3 en Y. 1, 2, 3. Entonces lo dibujo aquí. Ese va a ser ¿qué? El punto F, ¿verdad? Listo. Ahora me toca el punto, la coordenada G, ¿verdad? Que es 4, punto y coma 7. Entonces busco primero el 4 en X, acá está 4. ¿Y hasta dónde me voy a ir? Hasta el 7. Entonces aquí, listo. A ver. Otra vez. ¿Por qué se está haciendo grande así? No. Ya está, ahora sí. Entonces ese va a ser el par ordenado G. Y por último H, que es 4, punto y coma 4. Entonces busco 4, punto y coma 4. Aquí va a estar. ¿Ya? Y ese va a ser mi par ordenado H, ¿verdad? H. Entonces lo pongo así. A ver, ¿qué pasa aquí? Entonces lo vamos a hacer de otra manera. Vamos a hacer un poquito para que se note. Entonces aquí va a estar mi par ordenado 4, punto y coma 4. Y ese va a ser mi par ordenado H. ¿Listo? Y ya tengo todos mis pares ordenados. Entonces acuérdate que el primero siempre va a pertenecer a X y el segundo siempre va a pertenecer a Y. ¿Ya? Ahora vamos a trabajar con otro tipo de ejercicio. Nos dice, halla la segunda componente de cada pareja ordenada, siguiendo las instrucciones. Tenemos A, la primera componente aumentada en 1. Haya, mi primera componente aquí es 1, ¿sí? Pero si yo le aumento 1, como me dice acá, entonces se convertiría en 2, ¿verdad? Ya, acá tengo el 2. Si a mi primera componente, que es 2, yo le aumento 1, como me indica aquí, se convierte en 3. Entonces ya tengo mi par ordenado 2, punto y coma 3. El siguiente, en la siguiente primera componente es 4, le aumento 1 y se convierte en 5. La siguiente 5, le aumento 1 y se convierte en 6. No quiere decir eso que siempre le vas a aumentar 1, sino que tienes que leer la condición que te da aquí. Que te da esta partecita. Acá me dice claramente que le debo aumentar 1. Entonces por eso estoy aumentando 1 aquí. Ahora, aquí me dice la primera componente disminuida en 5. Entonces mi condición ya ha cambiado, ¿verdad? Ya no tengo que aumentar 1, sino que tengo que disminuir en 5 unidades, ¿sí? Al 10 le disminuyo en 5, se convierte en 5. A 12 le quito 5, porque disminución significa restarle, ¿verdad? Menos 5 sería 7.
14 menos 5, 9 y 16 menos 5, 11. ¿Listo? Entonces siempre fíjate en esta condición que te da. ¿Ya? A veces puede ser el doble, puede ser el triple, puede ser aumentada en 2, aumentada en 8, etc. Entonces tienes que leer eso y de acuerdo a eso vas completando las segundas componentes. ¿Ya? Muy bien, el siguiente ejercicio me dice, escribe las coordenadas que le corresponden a cada vértice de la figura. ¿Ya? A ver, esta figura es una figura geométrica, ¿sí? ¿Cuál es su nombre? A ver, ¿quién sabe? Es un hexágono, ¿verdad? ¿Por qué hexágono? Porque tiene 6 lados, ¿sí? Entonces, de este hexágono yo tengo que determinar cuáles son los pares ordenados de cada vértice. Entonces, primero tengo A, aquí está A, y tengo que fijarme de acuerdo a mi plano cartesiano cuál es la parte que coincide con el eje X. En el eje X yo veo que aquí está justo en el medio. Entonces acá está el 2, acá está el 4, la mitad sería 3. Y si me fijo, ¿cuánto ha subido? Ha subido 2. Entonces, ¿cuál sería mi par ordenado? 3, punto y coma, 2. ¿Ya? Ese es mi primer par ordenado. 3, punto y coma, 2. Ahora voy a hacer la letra B. Mira, acá está B. Primero me tengo que fijar cuánto avanzó en el eje X. Mira, en el eje X, ¿cuánto avanzó? Justo está en el 2. Y en el eje Y, ¿en qué número está? En el 4. Entonces mi par ordenado va a ser 2, punto y coma, 4. Siguiente punto, C. A ver, C, ¿cuánto avanzó? ¿Cuánto avanzó en eje X? A ver, ¿cuánto vale este puntito del medio? Acá donde te estoy señalando. 3, excelente. Ahora, ¿cuánto ha subido? ¿Cuánto ha subido? Mira, 6. Ah, ya, entonces aquí pongo 3, punto y coma, 6. Ahora la letra D, mira, me fijo dónde cae la letra D. Aquí está en el eje X, ¿cuánto avanzó? Mira, esto es lo que ha avanzado. De aquí hasta aquí avanzó D. ¿Cuánto avanzó? ¿Cuántos espacios? 5, ¿verdad? 5. Ahora en Y, ¿cuánto avanzó? 6. Entonces, 5, punto y coma, 6. Ahora el punto E. El punto E, ¿cuánto avanzó? Mira, está aquí, justo. 6. Y aquí, ¿quién le corresponde? El 4. Entonces mi par ordenado es 6, 6, punto y coma, 4. Y finalmente F, justo está aquí, mira, acá está mi puntito F. 5. Y en Y, ¿cuánto avanzó? 2. Muy bien, entonces pongo 5, punto y coma, 2. ¿Listo? Acuérdate siempre que este es mi eje X. Primero me fijo cuánto avanzó en X y luego cuánto avanzó en Y. ¿Sí? X siempre es cuánto avanzó a mi derecha y Y cuánto subió. ¿Listo? Acuérdate de eso. Ahora vamos a avanzar el ejercicio número 4. Me dice un segmento tiene sus extremos en los puntos de coordenadas A, 2, punto y coma 1 y B, 8, punto y coma 1. Entonces, primero voy a ubicar mis coordenadas. 2, punto y coma 1. Ahí ya. Entonces, ubico. ¿Dónde está el 2? En X, ¿verdad? Esto es en X, esto es en Y. Esto es en X, esto es en Y. Siempre la primera es en X y la segunda es en Y. ¿Ya? Entonces me dice en X, 2. Ahí está. ¿Y cuánto subió? ¿Cuánto es en Y? 1. Entonces, aquí va a ser mi puntito, ¿verdad? Listo. Ahora me dice 8, 8, punto y coma 1. Busco el 8, aquí está el 8 en X. Y en Y, unito. Entonces, acá está el otro puntito. ¿Listo? Entonces los voy a nombrar. Este va a ser mi coordenada A y esta, a ver, esta va a ser mi coordenada A y esta va a ser mi coordenada B. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es formar mi segmento. ¿Y qué es un segmento? El segmento es la unión de dos o más puntos y forman una línea recta, ¿ya? El segmento tiene la característica de que tiene un inicio y tiene un fin. ¿Listo? Entonces, ¿qué me pide? ¿Cuáles son las coordenadas del punto medio que está exactamente en la mitad del segmento?
Ah, ya, entonces me está pidiendo el punto medio, ¿sí? El punto medio, ¿ya? Dice que es la mitad. Entonces, si yo quiero justamente la mitad, ¿ya? Yo necesito la mitad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que partirlo en dos. Veo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces el medio va a estar justo aquí, ¿verdad? Justo en esta partecita que estoy pintando. Entonces tengo que determinar cuál va a ser su par ordenado. ¿Ya? A ver, me fijo. ¿Justo en qué número está cayendo? En el 3. Y en Y, en el 1. Ah, ya. Entonces mi par ordenado va a ser siempre entre paréntesis 3, punto y coma, 1. Y listo, esa vendría a ser mi respuesta. ¿Ya? Ese es el punto medio. Acá me dice cuáles son las coordenadas del punto que está exactamente en la mitad. Las coordenadas del punto que está exactamente en la mitad es 3, punto y coma, 1. Muy bien. Y vamos a pasar al último ejercicio. Me dice ubica el punto de coordenadas 9, punto y coma, 1. Ya está. Entonces lo voy a ubicar. El 9 en X, acá está. Y 1 en Y. Entonces lo debo pintar justamente aquí, ¿verdad? Muy bien. Ahora que me dice, mueve el punto 5 casillas al norte. Entonces por eso te he hecho este dibujito. ¿Ya? Con eso te vas a ayudar porque también una pregunta de tu ficha va a venir muy parecida a esta. Entonces, aquí es mi punto de origen, ¿ya? Norte para arriba, sur hacia abajo, hacia mi izquierda oeste y a mi derecha este. Acuérdate de esto. Entonces vamos a empezar. Me dice 5 casillas al norte. Entonces este es mi punto de referencia, es mi punto de inicio. Subo 1, 2, 3, 4 y 5. Ya subí 5 casillas al norte. Recuerda que el norte es hacia arriba, ¿verdad? Ahora me dice 7 al oeste. 7 al oeste. Entonces cuento, oeste es a mi izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí estoy. Luego me dice 4 al sur. ¿El sur es hacia dónde? Hacia abajo. 1, 2, 3 y 4. Ahora me dice 3 al este. Este es derecha. 1, 2 y 3. Entonces mi nuevo punto va a estar ubicado aquí. ¿Dónde queda ubicado el punto? Me dice. ¿Dónde está quedando? Está quedando justamente en el punto 5. Primero nombro lo que está en X, 5. Punto y coma en Y, ¿cuánto? 2. Entonces pongo 5, punto y coma, 2. Ahí está ubicado mi nuevo punto. El punto de inicio, ¿cuál era? También lo vamos a colocar. Era 9, paréntesis, 9, punto y coma, 1. Esa era nuestra coordenada de origen, ¿ya? De donde partimos. Listo, entonces con esto hemos acabado todo el tema que trataba sobre plano cartesiano. Recuerda también que lo que avanzamos la clase pasada, que era producto cartesiano, los pares ordenados, nos han ayudado bastante también el día de hoy. ¿Ya? Algunas cosas que debes acordarte. Las primeras componentes siempre pertenecen al eje horizontal, ¿ya? Y las segundas componentes siempre pertenecen al eje vertical. Entonces primero ubico lo que está en mi eje horizontal y luego lo que está en mi eje vertical. Recuerda que el punto de corte se llama origen y es el 0, punto y coma, 0, ¿ya? Al eje X también se le conoce como otro nombre. ¿Cuál es? El eje de las abscisas. Y el eje Y, el eje de las ordenadas. En tu ficha va a venir una pregunta de teoría. Entonces acuérdate de todo lo que estamos hablando, ¿ya? Muy bien, entonces ya nos vemos la próxima clase. Espero que les vaya a servir mucho lo que les acabo de explicar. Y ya saben, cualquier duda, comuníquense conmigo mediante el WhatsApp. Nos vemos hasta la próxima clase. Bye.